conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta. La voz de la Vía Campesina, un espacio para promover la construcción de la soberanía alimentaria, visibilizar la agricultura familiar y promover las propuestas de la población rural hacia las instancias de tomas de decisiones. La voz de la Vía Campesina. Le das tu amor al campo, poniendo la semilla, cuidando el alimento. La entrevista sobre el contexto nacional en La voz de la Vía Campesina. Hola a todos y todas, un gusto saludarles nuevamente como La voz de la Vía Campesina. Hoy no nos podrá acompañar Oscar Recinos por compromisos de fuerza mayor. En esta ocasión nos encontramos cubriendo este espacio mi persona Erika Gámez y mi compañero Luis Santamaría, ambos integrantes del equipo técnico de FECORACEN. Les recomendamos, como siempre, sintonizarnos en la 106.9 radio, también en Facebook Live de la Vía Campesina y en Facebook 105.9 FM. Hola Erika, mucho gusto. Hoy estamos aquí con una invitada muy especial. Vamos a hablar sobre un tema que ha estado como en tendencia en estos días, ¿verdad? En las redes sociales y en las noticias. Estamos con Lauri Andrade, ella es la directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA de El Salvador, conocido como IUDOT, ¿verdad? Hola Lauri, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación y también le mandamos un fuerte saludo a todos los radioescuchas de la radio que están en sintonía esta tarde con nosotros. Gracias Lauri. Erika. Sí, nosotros y nosotras año con año venimos, ¿verdad? Viendo lo que son las evaluaciones gubernamentales, llevan 30 durante este periodo de su fundación que han realizado. Y también nos gustaría saber cómo el IUDOT ha hecho o ha realizado, ¿verdad? Esta evaluación. ¿Puede explicarnos de dónde han surgido todos estos datos? Porque muchas veces como población desconocemos, ¿verdad?, de dónde sale toda esta información o cómo sale esta información. Claro que sí. Bueno, es importante que nuestra audiencia sepa que este es un estudio que tradicionalmente la universidad programa justo al cierre de cada uno de los años de gestión de los distintos, digamos, periodos presidenciales desde 1989. O sea, esto lo venimos haciendo desde que Napoleón Duarte estaba en el poder. Y es una investigación que ha tenido consistencia, como bien lo mencionó, en los 38 años de fundación que tiene el instituto. ¿Cómo se diseña una muestra? Pues básicamente lo que necesitamos que garantice esa muestra es que refleje un pedacito de la población salvadoreña. Pero no es una decisión arbitraria ni es una decisión totalmente al azar. Hay ciertos criterios que garantizamos para que un diseño muestral sea robusto. En nuestro caso, nuestro parámetro fundamental son las proyecciones de población que anteriormente publicaba la Dirección General de Estadísticas y Censos, y bueno, una actividad que ha quedado ahora en manos del Banco Central de Reserva. Entonces, ¿qué es lo que aseguramos en nuestra muestra? Primero, que haya una distribución proporcional al tamaño de la población en 4 variables. Sexo, es decir, que nuestra muestra tiene que respetar la distribución de hombres y mujeres adultas a nivel nacional. La segunda variable son los grupos etarios, es decir, que garantizamos que la muestra esté distribuida según edad a partir de los 18 años en adelante. Tercero, la ubicación geográfica, que se circunscribe a garantizar que los grupos poblacionales que vamos a visitar cumplan en proporción a cómo está la proyección de población a nivel departamental. Por ejemplo, ya sabemos que San Salvador
Es uno de los departamentos con mayor densidad poblacional, entonces alcanzará aproximadamente un 27% del total de la población salvadoreña. Nuestra muestra debe de asegurar que el 27% del total de las entrevistas se haga en ese departamento. Y así para cada uno de los demás. Y por supuesto el área urbano y rural. Porque claramente en varios de los análisis que traemos para ustedes ahora hay una diferencia en cómo piensan los salvadoreños que se encuentran en el área urbana respecto de aquellos que residen en el área rural. Bueno, Lauri, vemos que es un proceso bastante largo, ¿verdad? Y complejo. Este estudio entonces lo empezaron hace un par de semanas. Justamente inició el 20 de mayo y concluyó el 4 de junio de este año. Justo casi después de las elecciones. Después de la toma de posesión. Sí. Bueno, Lauri, nosotros vemos, ¿verdad?, que el estudio ha tenido mucho impacto. Si nos puedes contar así como cuáles han sido los resultados más relevantes de la encuesta, ¿verdad? A 5 años de Nayib Bukele, ¿qué podemos decir que ha logrado, que se ha hecho, que no se ha hecho, que han descubierto ustedes con este estudio, ¿verdad? Bueno, en los últimos 5 años hay un elemento importante que ha venido destacando desde la evaluación que teníamos de línea base en los primeros 100 días de gestión. Y es un importante respaldo ciudadano que los salvadoreños han depositado en esta administración, que claramente se recalca en este estudio. Luego de 5 años de administrar la cosa pública, pues la administración Bukele continúa con un alto nivel de aprobación. 9 de cada 10 salvadoreños aprueba este gobierno en su 5º año porque le otorga calificaciones de 6 o superiores a 6. Básicamente la tercera parte de la población salvadoreña le otorgó una calificación de 10 y en consecuencia pues la nota promedio que registra esta administración al cierre de su 5º año es de 8.28. Sin embargo, aunque es una calificación muy alta, entre las más altas que hemos registrado al cierre de los distintos periodos presidenciales, desde Calderón Sol, donde inicia este indicador de una evaluación ciudadana a través de una nota, lo que vemos es que no logró superarse a sí mismo. Este gobierno tuvo una calificación muchísimo más alta el año pasado, que registraba un 8.48, y en su 2º año que registró un 8.51, ¿verdad?, que fue la más alta de su periodo. Eso es, digamos, por un lado. También, aunque hay un respaldo importante, porque 6 de cada 10 salvadoreños considera que está haciendo bien las cosas, que, por ejemplo, 4 de cada 10 salvadoreños no advierte al cierre de su 5º año que haya un fracaso. Sin embargo, hay indicadores que se han venido monitoreando a lo largo de estos 5 años que han tenido variaciones importantes, especialmente de descenso. Una de ellas es precisamente la cantidad de gente que opina que esta administración está haciendo bien las cosas. Porque si bien es cierto, 65.5% de la gente afirma que este gobierno está haciendo bien las cosas, si analizamos comparativamente, han habido registros en donde hemos tenido una proporción que supera el 70% de gente que opina así. Entonces hemos visto que hay una reducción de casi 10 puntos porcentuales respecto de la última medición más alta que registramos, que fue justamente en 2021, que fue uno de los periodos más importantes de evaluación. Y aquí también podemos atribuirlo a el manejo de la pandemia por COVID. Porque si bien es cierto, hay muchísima tela que cortar en cuanto a la gestión de fondos, a cómo se han invertido los fondos públicos en el marco de esta crisis sanitaria global. Sin embargo, la gente apreció sustancialmente la forma en que se manejó la pandemia. Hubo un buen proceso de vacunación, ¿verdad?, que universalizó, podemos decir, no antídoto, ¿verdad?, pero al menos un contraviral ante la enfermedad. Y, por supuesto, la implementación del protocolo de asistencia en el
Hospital El Salvador, que funcionó en su momento, ¿verdad? Creo que en 2021 eran como actividades bien puntuales, al menos sanitarias, que la gente tenía muy presente. Pero es la proporción más baja, al menos de la que estamos registrando ahora. Y hay un elemento importante en cuanto a resultados. Nunca habíamos tenido en ninguna de las mediciones que se han hecho a este gobierno, en donde casi 20 de cada 100 salvadoreños opina que, es cierto, está haciendo bien unas cosas, pero reconoce también que hay otras que las está haciendo mal. Esta es la proporción más alta que hemos registrado, al menos en las últimas evaluaciones gubernamentales que se han hecho desde el periodo 2019-2024. De acuerdo, también vemos en los resultados del estudio que un 47% de cada 100 salvadoreños no se siente muy cercano, ¿verdad?, a la presidencia, y que también hay un 39% de 100 personas que sí, ¿verdad?, se siente cercana, pero vemos que es un 47% que se está dando a conocer, ¿verdad?, que no se siente muy cercana, aunque ellos dicen que solo es un 3%, ¿verdad? Y vemos que no es. Ya no son un 3% los que se sienten un poco distantes o no tan cercanos. Bueno, quizás aquí es importante hacer una aclaración, es que nunca fueron 3%. Así es. ¿Verdad? Al menos de los registros que el instituto ha venido sistematizando en este periodo gubernamental, en realidad la cantidad de población que es crítica de algunos aspectos o algunas decisiones que ha tomado esta gestión nunca ha sido tan bajo. Pero en referencia a este indicador de cercanía o distante al mandatario, es correcto, digamos, lo que Erika sostiene, en donde tenemos la proporción más alta en 6 años de registro de salvadoreños que claramente no se sienten cercanos, ¿verdad?, a este gobernante. Y resulta bien peculiar el hecho de analizar estas respuestas, porque le consultamos a cada uno de los grupos la razón por la que se sienten así. Y principalmente señalan que porque no han tenido un contacto directo con él y porque es un presidente que está alejado del territorio. Claramente esto tiene sentido porque hay una forma bien particular de comunicar. Es un mensaje unilateral, el que nos proporcionan a través de redes sociales o cualquier otra plataforma digital, donde la posibilidad de interacción de la ciudadanía con los funcionarios se reduce a cero, ¿verdad? Más allá de un mensaje o un comentario que se pueda trasladar en estas plataformas, no hay una interacción que al parecer la ciudadanía valora de forma importante. Esto también tiene un poco de relación cuando consultamos a la gente sobre la imagen. Si bien es cierto, 68 de cada 100 salvadoreños dice que la imagen del presidente ha mejorado, que la mejora está atribuida sustancialmente a la implementación del régimen de excepción y su política de seguridad. Aquellos que mencionan que son 15 de cada 100 salvadoreños, que es la imagen que tienen del presidente, ha empeorado, principalmente atribuyen este empeoramiento o deterioro a la forma en la que ha reaccionado el presidente frente a distintas situaciones. Por ejemplo, el mayor grupo dice porque quiere que todos hagan lo que él dice, ¿verdad? Que es algo como muy unidireccional, porque es autoritario, porque ha concentrado el poder, porque ha demostrado ser prepotente, porque ha abandonado algunos sectores, porque no acepta críticas. Básicamente todo eso tiene que ver con su forma de gestionar no solo la administración pública, sino también cómo gestiona su imagen frente a la ciudadanía ante decisiones importantes. Esto ha sido también interesante porque la forma en la que la gente describe hoy por hoy al presidente, más de la mitad de la gente le atribuye una característica de corte antidemocrático. Por ejemplo,
casi 10 de cada 100 salvadoreños consideran o describen mejor al presidente Nayib Bukele como a alguien autoritario. 38 de cada 100 opinan o lo describen como un presidente que pone orden con mano dura. Y 21 de cada 100 aproximadamente lo describen como un presidente que no toma en cuenta a todos los sectores. Entonces ya aquí encontramos dos ideas fuerza. Primero, que es alguien alejado de la realidad de la gente. La gente no tiene no siente, al menos al cierre de este 5º año, una conexión directa con él, y en consecuencia también la forma en la que lo describe la mayoría de la población está vinculado con alguna actitud que claramente no es democrática. Es bien interesante cómo va cambiando la perspectiva de las personas con relación al tiempo, ¿verdad? Porque es muy diferente el Nayib que termina su 5º año al que en el 3er año era muy cercano a las personas, y que yo recuerdo que tenía un vecino que decía, es que le voy a dejar mi currículum a Nayib Bukele para que me dé trabajo, decía, porque él sentía esa cercanía, ¿verdad? Pero hoy vemos de que eso ha cambiado, ¿verdad? Por ejemplo, para las últimas lluvias, él no apareció en público, ¿verdad? A diferencia de en aquel momento que fue a la comunidad de Jerusalén. Y en ese sentido, creo que la importancia de este tipo de encuesta, ¿verdad? Este tipo de estudios, ¿verdad? Ver cómo va cambiando la opinión de las personas. Y Lauri, en este sentido, ¿por qué la gente cree que Nayib ha hecho bien estas cosas? ¿Por qué dicen que la ciudad está buena? ¿Qué más nos dice el estudio sobre este tema? Bueno, desde el inicio de la implementación del régimen de excepción, el instituto realizó la primera evaluación de esta política pública a 3 meses de vigencia del régimen. Y en su momento veíamos cómo el régimen de excepción se constituyó como una especie de salvavidas para todo el aparato público, pero especialmente para la imagen de las instituciones de seguridad y justicia. Quienes mejor capitalizaron en su momento la opinión favorable de la gente, sin duda, fue la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República, que habían sido instituciones claramente cuestionadas por la gente en ocasiones anteriores. Sin embargo, por ejemplo, la Fuerza Armada y la Policía fueron las principales instituciones públicas de seguridad y justicia que obtuvieron las calificaciones más altas, digamos, en el marco de la implementación de esta política. A lo largo de este periodo, lo que hemos podido ver es que la forma en la que se ha gestionado la seguridad, la forma en la que las autoridades han respondido en el marco de la vigencia de este decreto, que ya no podemos decir que es excepcional, así ha respondido la gente. Claramente en los territorios no podemos obviar o minimizar el impacto positivo que ha tenido para las comunidades. Es una bocanada de aire fresco para comunidades que tenían décadas de estar bajo el yugo de las pandillas, y es una realidad que no podemos obviar. Esto es básicamente, no solo se constituye como, digamos, el elemento de donde viene ese aspecto positivo de la imagen de esta administración y en concreto de las instituciones de seguridad y justicia, sino también se constituye como el principal logro que la gente advierte al cierre de este 5º año. 8 de cada 10 salvadoreños opinan que el principal logro de esta gestión está relacionado con algún aspecto de la seguridad, ya sea el plan control territorial, ya sea el régimen de excepción, ya sea el combate a las pandillas, ya sea la mejoría de la seguridad o la reducción de la delincuencia. Todo eso está vinculado con el mensaje y las distintas estrategias que se han implementado con el régimen. Pero tampoco podemos obviar o minimizar el hecho de que hay porcentajes de la gente, 4 de cada 100 salvadoreños considera que uno de los principales fracasos de esta gestión es justamente la detención de personas inocentes en el marco del régimen de excepción. Entonces, si bien es cierto,
podemos tener una imagen muy favorable de este aspecto de una de las políticas públicas que se han implementado, esto no significa que la gente no esté advirtiendo algún tipo de fracaso. De hecho, más de la mitad de la población salvadoreña identificó un fracaso en esta investigación, y dentro de ese grupo 29.3% sostiene que estos fracasos al cierre de este quinto año están vinculados directamente con una mala gestión de la economía nacional. Y dentro de esta economía nacional, ¿verdad? Y este fracaso que se ha visualizado dentro de esta investigación, tiene que ver con todos esos despidos, ¿verdad? Y también que están haciendo dentro de ciertas instituciones, también el cambio, ¿verdad?, de las municipalidades a distritos, y también los trabajos informales, ¿verdad?, que se han ido, por ejemplo, en los diferentes mercados que habían, ¿verdad?, donde estaba más concentrado ese trabajo informal. Entonces también tiene que ver bastante con este aspecto económico. Bueno, no podría atribuir directamente la opinión ciudadana a este tipo de hechos que han venido ocurriendo en los últimos meses. Sin duda, son situaciones que afectarán directamente las economías familiares de todos los que están siendo afectados por el cierre de mercados, por la pérdida de su empleo, ¿verdad? O en algunos casos también la transformación de sus contratos, porque probablemente la remuneración que tenían antes con algún tipo de negociación puede que sea muchísimo menor, y la gente va a conservar ese trabajo porque es mejor eso a no tener trabajo ni un ingreso fijo mensual. Lo que sí podemos decir, digamos, a la luz de los datos, es primero que hay una opinión dividida en cuanto a la economía nacional. 37 de cada 100 salvadoreños considera que ha empeorado la situación económica del país, mientras que 38 de cada 100 opina que ha mejorado. Cuando vemos en términos comparativos cómo ha venido evolucionando esta opinión, en realidad lo que vemos es que los aspectos económicos cobran especial relevancia una vez que concluye la cuarentena por el COVID, ¿verdad? Al finales de 2020 vemos cómo ha incrementado de forma consistente la opinión de gente que considera que en realidad la situación económica no es que haya mejorado demasiado. Incluso en términos comparativos, si analizamos las evaluaciones ciudadanas que se han realizado desde 1989 hasta 2024, en realidad la proporción de salvadoreños más alta que hemos registrado, que opinaban en su momento que la situación económica del país había mejorado, fue en 2014, con el expresidente, al cierre, de la gestión del expresidente Mauricio Funes, porque casi 40 de cada 100 salvadoreños opinaba de esa forma. Ahora tenemos 38 de cada 100. Está muy cerca, pero no llegó a ese punto. Y también en términos de la situación económica del país, casi la mitad de la gente considera que no ha tenido ningún cambio significativo su situación económica familiar. Y en términos otra vez comparativos, vemos cómo la gente, que hay casi la mitad de la gente, ha estado opinando lo mismo, al menos desde 2020. Es decir, que no ven un cambio sustantivo en sus presupuestos familiares que les permita opinar de esa forma. Ahora bien, aquí hay varias situaciones. Primero, que la principal política pública que esta administración ha implementado, que fue el Bitcoin, en realidad la gente no la advierte como un factor relevante para la mejoría de su situación económica familiar. De hecho, 6 de cada 10 salvadoreños sostiene que el Bitcoin no ha ayudado a mejorar su situación económica familiar.
Otro elemento importante está vinculado con la forma en la que la gente considera que esta administración ha respondido ante el alza al encarecimiento de los precios de la canasta básica. El hecho de que otra vez 6 de cada 10 salvadoreños piense que esta administración no ha logrado controlar los precios de la canasta básica en poco o en nada, es decir, que no hay una respuesta efectiva para una necesidad que hoy por hoy se considera inmediata. El Bitcoin, por ejemplo, se vendió como la posibilidad de tener o de apostarle, a una política económica inclusiva. La criptomoneda, primero, estudios realizados por el UDOP en 2021 daban cuenta que era desconocida para la gente. 8 de cada 10 salvadoreños no podía definir con sus palabras en realidad lo que era un Bitcoin. También 4 de cada 10 en su momento opinaba que no sabía que este criptoactivo tenía una modificación de valor casi que inmediata en el tiempo. Y por supuesto, la mayoría de la gente exigía que fuera un uso voluntario y no obligatorio, como al final de cuentas terminó quedando plasmado en la ley. 6 de cada 10 salvadoreños le exigía en 2021 a los diputados que derogaran la ley Bitcoin para evitar que se implementara como moneda de curso legal, y ante las espaldas del pueblo, de forma inconsulta, pues no solo se aprobó, sino que ha habido una apuesta importante de fondos públicos para mantener esta política, ¿verdad? Que claramente, según los datos de este estudio, no ha tenido un impacto en los presupuestos familiares de la gente. Lauri, yo tengo una duda, todo esto, creo que las personas como tú que están en el rubro de las estadísticas y la demografía, ¿verdad? Tendrán alguna respuesta, o me imagino, ¿verdad?, que alguna idea se habrán hecho sobre esta situación. Pero, por ejemplo, en el estudio yo veo que el 80% de la población dice que el Bitcoin no le ha traído ningún beneficio, ¿verdad? Que no le ha brindado a la economía familiar beneficio alguno. Pero sin embargo, en la siguiente lámina dice, ¿verdad?, el principal fracaso del gobierno del presidente Nayib Bukele, y 42% dice que ninguno, ¿verdad? Porque vemos que la gente dice una cosa, pero a veces dice otra, pues. ¿Cómo se analiza eso? Yo no veo que haya ningún tipo de contradicción, porque cuando hablamos de fracaso, estamos hablando en términos generales. Y que 45% de la gente no identifique un fracaso está, digamos, de alguna forma respaldado porque identifican algún beneficio directo o identifican alguna obra, algún trabajo que puede visualizarse como un logro. Y no podemos disminuir, digamos, una importante campaña publicitaria para inaugurar pasos a desnivel, para impulsar, digamos, todas las remodelaciones que se han hecho en el centro de San Salvador. Tampoco podemos, como lo mencioné al inicio, minimizar el impacto que tiene para la gente la implementación del régimen de excepción y las consecuencias derivadas de esto, porque lo que sí tenemos que tener claro es que la opinión de la población salvadoreña, y creo que ninguna opinión pública a nivel latinoamericano o mundial, es homogénea. O sea, no porque yo esté teniendo una opinión crítica sobre el Bitcoin y sobre cómo se implementó y por que no me ayudó en mi presupuesto familiar, no significa que sea incapaz de reconocer que hay algunos aciertos en esta administración, pero que también hay otras cosas que se están haciendo mal. Eso creo que es importante como sacarnos de la mente la idea de que porque como yo pienso mal de esta administración, entonces todo lo voy a evaluar mal. Absolutamente incorrecto, porque no todo podemos decir que ha sido una decisión catastrófica. Sin duda hay un elemento importante que queda evidenciado en esta investigación, y es un alto nivel de exposición a la información gubernamental
que no tiene precedentes. Todas las administraciones anteriores sin duda hacían eco de los recursos disponibles para proyectar su mensaje hacia la ciudadanía, pero nunca habíamos tenido una gestión gubernamental con la capacidad de producir 100 videos de contenido relacionados con el quehacer o la imagen gubernamental, y cómo hay distintos satélites de amplificación de este contenido para llegar no solo al 100% del territorio nacional, sino también para tener un eco a nivel internacional con todos nuestros compatriotas que viven en otros países. Entonces, aquí hay no solo el hecho de reconocernos como personas que no tenemos esas posiciones así de radicales, es bien difícil, no significa que no las hayan, pero es bien difícil que la mayoría de la gente tenga posiciones tan radicalmente extremas. Y por supuesto que hay un elemento vinculado a la exposición mediática que hoy por hoy tiene la gente sobre la información gubernamental. Bueno, Erika. Sí, vemos que un porcentaje de la población, ¿verdad?, resiente estas acciones que se han realizado por el gobierno, y también tenemos también otro por ciento, ¿verdad?, que como lo mencionaba, está considera pues que se están haciendo algunas acciones bien. Tenemos una pequeña pausa. Ya regresamos. Manténganse en sintonía, ¿verdad?, con la 106.9 FM. Recuerden, también pueden vernos en vivo en la página de la 106.9 en Facebook, y pues esperamos que sean con nosotros, ¿verdad? El cambio climático no solo aumenta la pobreza y las migraciones, sino que también la desigualdad de género. Las mujeres dedican más tiempo a las actividades del hogar, como recolectar agua, cuidar a la familia, conservar semillas y plantas medicinales y producir sus propios alimentos. En nuestro país, las mujeres luchan por la justicia climática, utilizando la agroecología para producir alimentos sanos, respetando el medio ambiente, manteniendo la vida de los suelos y garantizando la soberanía alimentaria, y así evitar la desnutrición y el hambre. Apoya a las mujeres campesinas que están sembrando vida. Comprando sus productos agroecológicos, garantizamos alimentos sanos, medio ambiente sostenible, y ellas mejoran sus ingresos económicos. Elige la agroecología. Elige cuidar tu país. Elige apoyar la economía de mujeres campesinas. Esta es una campaña de la Vía Campesina y FECORACEN. Las crisis climáticas que vivimos no son culpa de la naturaleza. Es culpa de la destrucción ambiental, la deforestación y de la agricultura industrial que usa un modelo extractivista. Por eso, es hora de hacer justicia climática. No más agrotóxicos, no más monocultivos industriales. Apoyemos la agricultura familiar, que utiliza y aprovecha lo que la naturaleza provee localmente, protegiendo los ecosistemas y fortaleciendo la economía local. Siembra o compra alimentos agroecológicos en los mercados y ventas locales de tu municipio. No solo tendrás salud y cuidarás al medio ambiente, sino que ayudarás al desarrollo de las pequeñas comunidades rurales. Elige la agroecología. Elige cuidar tu país. Elige apoyar la economía de mujeres y hombres campesinos. Esta es una campaña de la Vía Campesina y FECORACEN. Este programa ha sido cofinanciado por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de FECORACEN y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea. La entrevista sobre el contexto nacional en la voz de la Vía Campesina. Bueno, seguimos con la entrevista. Relacionado con lo que estábamos dialogando, ¿qué otros aspectos tiene o está como criticando la gente con respecto a la situación en la que están viviendo? Claro, Erika. Bueno, como lo mencionábamos en el segmento anterior, si bien es cierto, hay una calificación muy buena al cierre de este quinto año, esto no significa que la gente no esté teniendo una opinión crítica sobre aspectos vitales de su cotidianidad. Por ejemplo,
80.7% de la gente considera que después de estos primeros 5 años de gestión del gobierno es difícil o muy difícil acceder a una vivienda digna en el país. Sin duda creo que esto ha sido un elemento que ha cobrado especial relevancia en los últimos 2 años, porque el acceso a la vivienda y en concreto los distintos proyectos urbanísticos que se están impulsando parece que están desconectados con la realidad de la gente, porque es imposible poder pensar que un trabajador que tiene un salario mínimo mensual va a acceder a un condominio de $200,000, ¿verdad? También es una muestra de cuál es la verdadera apuesta de esta administración. Realmente complejos que son para una élite económica que puede tener a disposición las posibilidades reales de acceso a ese tipo de vivienda, pero no estamos viendo del lado del Estado apuestas importantes en donde donde existan construcciones que constituyan complejos urbanísticos, pero de viviendas de interés social. Eso no lo estamos viendo por ningún lado. De hecho, la apuesta, al menos desde lo que las autoridades han informado en el litoral del país, son condominios otra vez de lujo, desplazando a las comunidades que tradicionalmente han ocupado esos sectores y con ello obviamente encareciendo el costo de la vida en el país. Otro elemento importante está vinculado con el acceso al agua. 46 de cada 100 salvadoreños, después de estos primeros 5 años de gestión, opinan que es más difícil acceder a agua potable en sus casas. O sea, no es cualquier tipo de agua, porque hacer la limpieza, lavar los trapeadores, digamos, el agua del ornato podría ser de cualquier tipo, pero el agua potable, que casi la mitad de la gente esté sosteniendo que les es difícil luego de estos 5 años, significa que no ha habido una política decidida para atender esta situación. Por otro lado, volviendo a los ingresos, hay una posición claramente dividida. 49 de cada 100 salvadoreños está o de acuerdo con que todos sus ingresos del hogar son suficientes para que su familia tenga una vida tranquila, o por el contrario, esa misma proporción está en desacuerdo. Es un punto que nos divide claramente. Y ya al hablar, digamos, dentro de todos los servicios públicos, el servicio de salud es uno de los que la población más reciente le planteamos una afirmación a la gente. La programación de citas en el sistema de salud pública es ágil y responde a las necesidades de los pacientes. 54% de la población salvadoreña está en desacuerdo o muy en desacuerdo con esa afirmación. Y tiene todo el sentido del mundo, porque hay, no solo en este espacio, sino a través de otras plataformas donde la gente puede trasladar sus comentarios, que claramente advierten que se tiene que esperar casi que 1 año para esperar una consulta. Y eso no es posible, porque hay enfermedades graves, hay padecimientos que deberían de tener una atención más expedita, porque implicaría que no va a ser una enfermedad que se complique luego de que ocurren tantos meses y al final llega el paciente con el médico en donde ya no hay posibilidades de implementar mecanismos de prevención o contingencia, sino tratamientos más rigurosos, porque la enfermedad en algunos casos puede llegar a ser irreversible. Entonces, como vemos, aunque hay una evaluación en general de esta administración, aunque hay un respaldo importante que la gente todavía está depositando en este gobierno, eso no significa que no hayan temas importantes de país y de cotidianidad en donde estén siendo bastante críticos sobre la forma en la que se está gestionando actualmente. Y en este sentido, Lauri, con relación al trabajo que realizan los ministerios, ¿verdad? Porque, vivienda es un ministerio. Durante este gobierno se volvió un ministerio y pues, ¿cómo ha ido mejorando? ¿Cuál es el mejor
cuál es el ministerio que sale mejor evaluado actualmente y cuál es el que se tiene como una percepción más deficiente pues de su trabajo, ¿verdad? Si nos puedes comentar un poco sobre eso. Bueno, quizás nuestros radioescuchas deben de tener primero como referencia que en este estudio se le plantean 15 carteras ministeriales y sobre esas 15 pueden evaluar 3 tipos de indicadores diferentes. Primero, calificar su trabajo durante este 5º año de gestión a través de una calificación de 0 a 10. Segundo, trasladar el nivel de confianza que sienten en esa instancia pública. Y tercero, opinar sobre el nivel de corrupción que consideran que hay en cada una de estas. Teniendo en cuenta esto, pues el principal es lo más fácil, ¿verdad? Cómo evalúa la gente el trabajo. Como lo mencionábamos al inicio, los que mejor han capitalizado en los últimos años su valoración positiva es el Ministerio de Seguridad y Justicia y, por ejemplo, y también ahora se posiciona el Ministerio de Turismo junto con el de Defensa. Básicamente tienen más de 7.9 puntos dentro de esta escala de 0 a 10 y son los 3 mejor punteados. Sin embargo, aunque el Ministerio de Economía sea casi que el último en la cola, registra un 6.52, es decir, que tampoco es que esté reprobado, pero para ese ministerio es la calificación más baja que hemos podido registrar desde el 2º año de gestión en donde se incorporó este indicador. Pero más allá de eso, es importante señalar, 12 de los 15 ministerios que consultamos son, evaluados, o 7 de cada 10 salvadoreños dentro de 12 de estas carteras consideran que hay algún nivel de corrupción. O sea, si hay una buena evaluación, consideran que están haciendo relativamente bien su trabajo, pero no significa que no estén conscientes la gente de que hay algún nivel de corrupción. Y no es un 3%, es más del 70% de la gente que opina de esa forma. También es importante señalar, la mayoría de los ministerios que se han contemplado en este estudio han reducido su calificación respecto a la que recibieron el año pasado. Es decir, continúan siendo aprobados, pero eso no significa que es una nota igual o superior a la que registraron en su 4º año de gestión. Eso, digamos, por un lado, en el relacionado, digamos, con las 15 carteras ministeriales a las que nosotros evaluamos. Por supuesto, la calificación que reciben estas dependencias gubernamentales está vinculada o asociada directamente a 3 variables. La primera, entre menos confianza tenga la gente en estas dependencias, menor es la calificación y es tan baja que las reprueban. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de la Defensa, si la gente no confía en esta dependencia, la calificación que recibe es de 3.9, la reprueban. Y de igual forma, en la medida que la gente considera que hay mucha corrupción en estas dependencias, de igual forma su trabajo al cierre del 5º año es reprobado. Y otra variable de lo que hablábamos en el segmento anterior, que está vinculada con la forma en la que la gente está consumiendo información y el nivel de confianza que le atribuye a la información sobre las acciones y el quehacer gubernamental, es una variable decisiva a la hora de evaluar a los ministerios. Por ejemplo, en el caso de economía, en la medida en que la gente confíe mucho en la información sobre el quehacer gubernamental, economía recibe una nota de 7.6 dentro de la escala. Pero si la gente no confía en la información del quehacer gubernamental, es reprobado con un 4.1. Entonces, digamos, de la información que hemos tenido a disposición, son 3 variables importantes que aumentan o reducen la evaluación que reciben los 15 ministerios que hemos consultado, pero obviamente, ¿verdad? Aquí está en función de qué tanta corrupción consideran que hay, qué tanta confianza depositan en estas dependencias.
Muy interesantes los datos. Igual nos gustaría saber si nos puede dar algunos datos e información con respecto al Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura. Claro que sí. Bueno, en el caso del Ministerio de Agricultura, tenemos que registra en este 5º año de gestión un 7.17, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente registra un 7.10 al cierre de este 5º año. Sí. Yo tengo una inquietud, Laura, sobre este aspecto, y es como, bueno, en los gobiernos pasados creo que hubo una apuesta bastante fuerte en el tema de transparencia y Contraloría Ciudadana, ¿verdad? Y pues había una mayor claridad sobre las cifras, ¿verdad? Y en el tema de, por ejemplo, de seguridad, se manejaban las cifras de la policía, de medicina legal y de la Fiscalía General de la República, creo. Pero en este aspecto, actualmente esas cifras en muchos aspectos se mantienen reservadas, ¿verdad? ¿Cómo es que el ministerio, quizás que no es tan transparente con sus cifras, tiene una muy buena calificación? ¿Cómo valoran ustedes eso como ayuda o como especialistas en este tema, pues, de estudios? Bueno, en cuanto a la apertura, digamos, de los datos públicos, es importante tener en consideración un punto. En su momento, digamos, el apogeo del Instituto de Acceso a la Información Pública, lamentablemente, como Estado salvadoreño, no le dimos primero ni la importancia ni los recursos para masificar las distintas campañas de información sobre el derecho al acceso a la información pública al que tenemos derecho todos y cada uno de las personas que viven en este país. Teniendo en cuenta eso, voy a traer a colación pues las palabras de nuestro vicerrector, que derecho que no se conoce es un derecho que no se puede exigir. Y en la medida en la que nosotros no sabemos que tenemos derecho a exigirle a las autoridades que nos brinden esa información, porque es importante para una sociedad democrática saludable que la ciudadanía tenga herramientas para evaluarlos, para criticarlos, para proponerles, para exigirles. Es bien difícil que podamos aterrizar en ese momento. Digamos, el ítem está planteado como la gente entienda corrupción, pero la transparencia, la rendición de cuentas, la posibilidad de el procedimiento, más que la posibilidad, el procedimiento para exigir información pública tampoco son aspectos que estén de la mano para todos los salvadoreños. De hecho, justamente ese debe de ser nuestro gran reparo. Cómo debemos de impulsar los mecanismos para que la gente ahora entienda qué es lo que hemos perdido, porque claramente no lo podemos exigir. Las autoridades están blindando cada vez con mayor frecuencia distinta información pública que debería de ser oficio, es decir, que están obligadas a publicarlo sin ningún tipo de solicitud de parte de la ciudadanía, pero que pese a eso, el argumento más utilizado, al menos en los últimos 2 años, es por seguridad nacional, lo cual es todo y nada, ¿verdad? Porque la seguridad nacional implica que tenemos una amenaza externa que puede comprometer la integridad de nuestro territorio, la integridad de nuestra población, pero realmente tenemos ahora eso, luego de 2 años de vigencia del régimen, luego que las autoridades han declarado que tenemos un escenario de seguridad privilegiado frente a la región. Ya no podemos estar con esa lógica de no poder reclamar esta información. Ese creo que ha sido uno de los talones de Aquiles. De hecho, en marzo de este año que presentábamos la evaluación ciudadana sobre la implementación del 2º año del régimen de excepción, daba a cuenta eso. 7 de cada 10 salvadoreños desconocían los 3 derechos y garantías que hoy por hoy continuamos teniendo suspendidos los y las salvadoreñas con este decreto. Y eso es, digamos, con una de las políticas públicas más sonadas en los últimos 2 años. No digamos
el derecho a el acceso a la información pública, que tiene una larga data, digamos que se impulsó del periodo 2009-2014, digamos que se aprobó al fin la ley, que se estableció el Instituto de Acceso a la Información Pública, que se empezó, digamos, con esta cultura organizacional de datos abiertos en las dependencias estatales, pero si no tuvimos la capacidad de trasladar eso que estaba ya en la administración pública a la realidad de la gente, pues es bien difícil que en medio de esta situación, que cada vez es más difícil la subsistencia, estemos pensando en no me están dando los datos de la cantidad de recursos que están invirtiendo en A o B o Z dependencia, ¿verdad? Muy interesante todos estos datos. Nuestra radio escucha están sumamente atentos. Igual, ¿verdad? Pueden escribirnos mensajes a través de la página. Vamos a estarlos también leyendo para poder solventar algunas dudas que ustedes tengan. Bueno, y vamos a una pequeña pausa comercial, así que los esperamos aquí de regreso. Las crisis climáticas que vivimos no son culpa de la naturaleza, es culpa de la destrucción ambiental, la deforestación y de la agricultura industrial que usa un modelo extractivista. Por eso, es hora de hacer justicia climática. No más agrotóxicos, no más monocultivos industriales. Apoyemos la agricultura familiar, que utiliza y aprovecha lo que la naturaleza provee localmente, protegiendo los ecosistemas y fortaleciendo la economía local. Siembra o compra alimentos agroecológicos en los mercados y ventas locales de tu municipio. No solo tendrás salud y cuidarás al medio ambiente, sino que ayudarás al desarrollo de las pequeñas comunidades rurales. Elige la agroecología. Elige cuidar tu país. Elige apoyar la economía de mujeres y hombres campesinos. Esta es una campaña de la Vía Campesina y FECORACEN. Este programa ha sido cofinanciado por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de FECORACEN y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea. La entrevista sobre el contexto nacional en La Voz de la Vía Campesina. Bueno, gracias por acompañarnos de nuevo. Aquí estamos con Laura Andrade de el UDOT UCA. Y pues estamos hablando de la reciente encuesta de opiniones, ¿verdad?, sobre el 5º año del mandato del presidente Bukele. Y bueno, Laura, vamos con, ya para ir cerrando el espacio, ¿verdad? Yo tengo una duda y es quizás algo así como que del día a día, ¿verdad? Vemos que en nuestro país hay muchos problemas, ¿verdad? Y el estudio lo refleja, ¿verdad? Hay problemas que ni siquiera uno pensaba que estaban teniendo importancia entre la población. Pero el que siempre nos aqueja a todos es el de la economía, ¿verdad? Y pues yo recuerdo que en años anteriores las personas, cuando había un problema de economía, se veía el descontento en las calles, ¿verdad? La gente decía, es que qué caro están los tomates, qué caro están los huisquiles, qué caro están los huevos, la papa, y pues con todo, ¿verdad? La canasta básica, en pocas palabras. Por ejemplo, yo en mi caso sí me he dado cuenta que los huisquiles están a $1, ¿verdad? Y que los tomates están a 5 por el $1. Así que en ese aspecto también vemos cosas como que personas que se les ve comprometido su medio de vida, ¿verdad? Como los vendedores informales, ¿verdad? Que no solo es en el centro histórico, sino que también en otros municipios, distritos y en la zona costera se les han retirado de sus lugares de venta, ¿verdad? Y eso termina afectando tu economía también, ¿verdad? En ese sentido, ¿por qué la gente no demuestra ese descontento? Pues, o sea, o están muy de acuerdo o hay alguna otra variable que esté de por medio. Bueno, a la luz de la información que hemos recopilado en esta investigación, podemos identificar que hay ciertas variables que dan cuenta de que existe, desde la opinión de la gente, una limitación importante al ejercicio de una ciudadanía crítica. Por ejemplo, hoy por hoy vemos que más de la mitad de la población está declarando que tiene algún nivel de temor de recibir algún tipo de intimidación o amenaza por expresarse sobre cualquier asunto, ya sea nacional o sobre el quehacer gubernamental.
Esa es la proporción más alta que hemos registrado desde diciembre de 2021 en los distintos estudios que hemos realizado. Además, 6 de cada 10 salvadoreños está diciendo abiertamente en esta investigación que está teniendo más cuidado de compartir su opinión política con otras personas. Y es una proporción más alta de la que registramos, por ejemplo, en abril de este año en nuestro estudio de evaluación postelectoral. También vemos con preocupación cómo la gente considera, 85 de cada 100 salvadoreños considera que hay algún nivel de probabilidad de que una persona o una institución pueda sufrir consecuencias negativas por expresarse de forma crítica sobre lo que está haciendo el gobierno y el presidente. Además, 66% de la gente considera o advierte que hay algún nivel de peligro de que el presidente no esté respetando las disposiciones constitucionales. Esto es, digamos, un poco lo que hemos encontrado en esta investigación, pero al hacer el análisis más profundo de los datos podemos identificar, primero, este nivel de temor o reserva o cautela no es una característica única de la gente que no está viendo de forma favorable el país. Por ejemplo, entre la gente que considera que la imagen que tenían del presidente en este 5º año ha mejorado, aquellos que consideran que este gobierno representa un cambio positivo, aquellos que consideran que la reelección no causará ningún tipo de abuso de poder en contra de la ciudadanía. De esos 3 grupos, más de la mitad de la gente que se ubica en esos grupos, que son realmente con una opinión súper favorable de esta administración, tienen cuidado cuando comparten su opinión política con un tercero. Y esto también se está traduciendo en algún nivel de temor por opinar críticamente del gobierno. Entonces vemos que esta cautela de la gente para hablar sobre un asunto tan importante porque nos vincula a todos, que es la política, se traduce en un temor a recibir algún tipo de represalias por estar teniendo esa opinión crítica. Erika, sí. Sí, entonces vemos también que, por ejemplo, estuvo una opinión con respecto de un estudiante cuando estaban desalojando a los vendedores del centro histórico, y vimos que fue sumamente criticada, ¿verdad? Entonces vemos que no se puede hacer como este tipo de opinión así libremente, ¿verdad? Siendo como una crítica con respecto a las situaciones que están pasando dentro del país. Pues. Quizás ya para ir cerrando, Laura, porque ya nos quedan pocos minutos, ¿verdad? En conclusión, ¿qué es lo más relevante que han encontrado ustedes como UDOT en este estudio? Bueno, creo que una de las cosas más importantes es que el desgaste político es natural, ¿sí? Pero desde la literatura hay 3 elementos fundamentales que están vinculados o asociados al desgaste que puedan tener las autoridades desde la opinión que la ciudadanía tiene de ellos. Primero, una crisis económica. Claramente esto puede generar un descontento entre la gente que está más afectada por el encarecimiento del costo de la vida en el país. Y es algo de lo que ya hablamos extendidamente en el programa. Luego está la corrupción y la debilidad institucional. Claramente veíamos que aunque las instituciones están siendo bien evaluadas, no significa que 7 de cada 10 salvadoreños identifique algún nivel de corrupción en 12 de las principales dependencias del Ejecutivo. También otro elemento vinculado con este deterioro está arraigado con la pérdida del imperio de la ley. ¿Qué significa esto? Con el debilitamiento del Estado de Derecho. Y aquí vemos cómo, por ejemplo, 65 de cada 100 salvadoreños consideran estar de acuerdo en que El Salvador es muy difícil que un político corrupto enfrente la justicia.
70 de cada 100 está de acuerdo con que en El Salvador es peligroso denunciar a un funcionario público o a una autoridad por cometer un acto de corrupción. Y, por supuesto, en el término del debilitamiento del Estado de Derecho, no podemos obviar que tenemos 2 años con garantías y derechos constitucionales suspendidos que la administración está vendiendo como si se recupera eso, pues todos los pandilleros van a salir y nos van a volver a someter como en el pasado. Lo cual parece ilógico porque entonces ¿cuál es la función y el papel activo que debe desempeñar el Ministerio Público y el órgano judicial para esclarecer esos casos e imponer las sanciones que correspondan según el marco legal que corresponde? Muy interesante, creo que nos quedamos con muy buenos datos y nos quedamos con otros muchos pendientes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no valoramos la nota que recibió el ADON, ¿verdad? Que creo que ese era un dato también interesante. Y otros que están ahí de por medio, ¿verdad? Pero bueno, agradecerte, Laura, por acompañarnos. No, a ustedes, y un gran saludo a toda la audiencia que nos sintonizó esta tarde. Así es, gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de la Vía Campesina. Gracias, y los esperamos la próxima semana, ¿verdad? A la misma hora, y pues ya con la compañía de Oscar Resino, ¿verdad? Gracias. La voz de la Vía Campesina, un espacio para promover la construcción de la soberanía alimentaria, visibilizar la agricultura familiar y promover las propuestas de la población rural hacia las instancias de tomas de decisiones. La voz de la Vía Campesina. Le das tu amor al campo, poniendo la semilla, cuidando el alimento. Sintonizas 106.9 Radio. En Impresa Repuestos somos una empresa de puertas abiertas. Abiertas a darte lo que para ti es más importante. La tranquilidad de moverte seguro.